Hablando de golpes bajos, Rodrigo, pasó lo de ayer, el presidente anuncia que tiene COVID y pareciera que es un pecado que el presidente se enferme, porque pues él no es, seguramente no es un ser humano, ¿no? Tiene que estar siempre bien. Pareciera que es un pecado que se contagie de COVID o que cada que tiene un padecimiento de estos, inmediatamente ya le meten que infartos, embolias y todo lo que ayer, como una forma de proyección de su mismo interior, de lo que desean y de lo que quisieran que sucediera y de lo que quisieran que le sucediera al presidente, porque calculan y calculan bien, ojo, calculan bien que la única manera posible hoy de truncar la transformación en estos momentos es la muerte del presidente. Están pensando que esa es la única forma en la que podrían truncar la transformación. Tal vez les asiste en eso la verdad. El trabajo de nosotros es madurar la transformación y es algo que queríamos que hablar y tenemos que hablar de qué hacer sin López Obrador cuando termine su sexenio. Pero le apostaban a eso. Proyectaron lo más oscuro, lo más despreciable, lo más vil de su ser, de su interior. Lo vimos no solamente desnudos, decía al principio, sino los vimos sin carne. Prácticamente se quitaron todo lo humano y se mostraron tal cual son. ¿Cómo viste toda esta psicosis que empezó? Hubo primeras planas donde aseguraron que el presidente se desmayó y tuvo un infarto. O sea, de las peores actuaciones en muchos años de la prensa y de la comentocracia. Sí, pues están, justo como dices, deseando la muerte del presidente, ¿no? Y además, pues aprovechan para especular. Un presidente débil, un presidente incapaz de gobernar, un presidente que por su salud está delegando las cosas a otros actores, ¿no? Que son un poco las imágenes que quieren también proyectar, ¿no? A final de cuentas, ojalá todo vaya bien con la salud de Andrés Manuel y en 2 o 3 días, ¿no? Porque el COVID en estos momentos ya no te incapacita una quincena, te incapacita algunos días, gracias a las vacunas, gracias a los cuidados de los doctores, y lo vamos a ver continuando en esta dirigencia de la transformación que está llevando a cabo. Pero quieren también filtrar esas imágenes como de un Andrés Manuel débil, que no pueda garantizar una sucesión correcta, que no pueda terminar su sexenio como la persona que está tomando las decisiones importantes en el país. Esa imagen le quieren proyectar al votante también, ¿no? Porque un movimiento descabezado, claro, o en el que su cabeza, está Andrés Manuel, débil, no funciona, está débil, está enfermo, en realidad gobiernan otros, ¿no? Estas narrativas que ya hemos visto en algunas otras ocasiones y en otros contextos, pues le serviría para decir que en realidad el proyecto está truncado, ¿no? Por eso ha sido muy importante, primero, que yo creo que muchos medios han sido muy irresponsables con estas especulaciones, y ha sido muy importante que todos los actores del gobierno, de los medios más serios, que yo creo que incluso algunos que podrían ser tendenciosos u opositores, también guardaron alguna línea, ¿no? de decencia. No fueron tan descarados. Exacto. Y no están jugando con eso, ¿no? Yo creo que en democracia tendríamos que avanzar hacia el respeto a la vida del oponente, del adversario, y hacia los buenos deseos en lo personal. Como hablábamos hace un poco dentro del movimiento, pues tampoco estamos para desearle la muerte a alguien en la derecha, y en la derecha tampoco deberían tener esas actitudes, ¿no? Creo que en el movimiento, si bien en la opinión pública a veces salen esos mensajes, ¿no? Imagínate a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto, que también en algún punto se especulaba con su salud, sí habían actores, o más bien personas, que exageraban de este lado. Pero creo que las personas representantes del movimiento, las personas que hoy están en el gobierno de la Cuarta Transformación, han sabido ser correctos en ese sentido, en el sentido humano con la oposición. Hablábamos, para poner un ejemplo un poco más político, de cómo Andrés Manuel se lleva bien con los gobernadores de los estados la última vez que estuvimos acá. Y también creo que Andrés Manuel y en general el movimiento sí se diferencia en eso, ¿no? En ese buen trato a las personas humanas. Yo creo que este momento nos deja eso de reflexión. La democracia no implica la destrucción de la persona, del adversario, ¿no? Implica, por supuesto, una discusión muy fuerte, una gran oposición entre ideas, ¿no? Una
Sí, un confrontamiento, ¿no? Que incluso puede ser ríspido, que puede ser muy fuerte, pero que no implica nunca meterse en los asuntos personales. No siempre lo personal es político y no siempre lo político es personal. Eso lo tenemos que tener claro. Y bueno, como tú dices, se desnudan, se quitan la carne, se muestran con el alma podrida, ¿no? Y eso tenemos que señalarlo porque esos eran quienes gobernaban este país y quienes aspiran a regresar al poder. Personas que no tienen ningún tipo de freno moral en desear una muerte y yo lo voy a decir, provocar muertes, causarlas, mandatarlas, porque hemos visto a los gobiernos del PRI y del PAN hacer necropolítica, pactar con el crimen organizado para desplazar a poblaciones y que entonces puedan las grandes empresas transnacionales ocupar ese territorio, fichar a los activistas, a los opositores, espiar a los opositores y jugar con la muerte de las personas. No se nos olvida la persecución a periodistas en los sexenios pasados, no se nos olvida el hecho de que Felipe Calderón declaró una guerra supuestamente contra el narcotráfico, pero en alianza en realidad con el narcotráfico para legitimarse, porque eso fue lo que le recomendó el Departamento de Estado de Estados Unidos, jugando con las vidas de las personas. En esa dimensión, en que no solamente deseaban una muerte o se proyectaban psicológicamente con la enfermedad de alguien que consideran su adversario, sino que realmente hacían necropolítica, política de la muerte, ¿no? Jugaban a administrar la muerte y a beneficiarse de la muerte de las personas, pues no sorprende esa actitud. Siempre han sido indolentes ante la violencia, siempre han sido causantes de la violencia y siempre han sido además promoventes y beneficiarios de la violencia. No sorprende que deseen la muerte. Cuando iniciaba el sexenio de Andrés Manuel se hablaba de promover un golpe militar, de hablar con los generales opositores, algún general cercano a Calderón por ahí, en retiro me parece, estaba hablando de ese tipo de cosas. Y durante varios episodios, bueno, por ejemplo con Evo Morales, que sufrió un golpe de Estado militar abiertamente, donde su vida estuvo en peligro, donde se le buscó para asesinarlo, la derecha estaba llamando a esa violencia en contra de su persona y ha llamado a la violencia contra militantes de nuestro movimiento, contra intelectuales, contra activistas, contra personas del partido y contra personas del gobierno, incluido el presidente. Es la actitud de la oposición en general. Ahora, y ya para ir terminando y cerrando, Rodrigo, no quiero dejar pasar el hecho de, sí, por un lado, no es justificable, pero se entiende del actor político de derecha, ¿no? De los que defienden el proyecto que fue derrotado en 2018. Pero ahora no, vemos que no hay una división, es decir, los periodistas, los locutores, los conductores, tomaron esa misma postura del deseo y de la proyección de querer ver mal al presidente, de querer verlo muerto. Completamente, abiertamente, jugaron con la idea, coquetearon con la idea, sacaban un montón de informaciones, ponían un tweet que cortaba para que se dejara la suspicacia de qué es lo que estaba pasando, empezaron a crear toda esta atmósfera. Los medios de comunicación criminales y los trabajadores de esos medios de comunicación, al menos algunos reporteros, porque ojo, no se salvaron reporteros, muchos reporteros también que cubren la fuente de Palacio o que cubren la fuente del Congreso o la fuente política, empezaron a crear esta atmósfera de duda de que el presidente o estaba muerto o estaba en terapia intensiva. Y esto convierte a estos medios en medios verdaderamente y abiertamente medios criminales. ¿Cómo ves esa parte del punto de lo que pasó ayer con los medios? Ya no con los actores políticos, sino con los periodistas o los conductores. Sí, pues lo que sucede es que ante esa ambigüedad, ¿no? Ante esa noticia de que había tenido un problema de salud y se empieza a especular, pues es muy fácil decir que yo tengo fuentes y me dijeron no sé Todos qué. tenían fuentes. Claro, y fuentes exclusivas, anónimas, etcétera, ¿no? De alto nivel. El anonimato es una figura importante en el periodismo porque puedes hacer una investigación, puedes hacer una entrevista, puedes hacer una investigación sobre algún acto de corrupción, sobre algún problema que esté ahí, en donde alguien te dé información que podría poner a esa persona en riesgo y por eso se hace la fuente anónima. Del anonimato, sí. Pero eso también tiene que ver con la responsabilidad y la credibilidad
de los comunicadores y de los periodistas. Uno no puede inventarse fuentes porque entonces estás jugando con algo tan delicado, que es una figura que sirve para proteger la vida y la integridad de una persona que se está poniendo en riesgo para hacer que la sociedad conozca algo que debe conocer, que es el oficio del periodismo, investigar y dar a conocer las verdades que otros actores están interesados en ocultar. Pero si pensamos en el periodismo o en la comunicación pseudoperiodística que domina en este país, que son los medios hegemónicos, como un poder político o como un actor político, que es lo que son, pues entonces no nos debería sorprender, tristemente no debería sorprendernos el actuar de estos medios de comunicación y de estos pseudoperiodistas irresponsables, porque entonces tan fácil como decir yo cubro la fuente, mi trabajo es trabajar para el periódico X, estar en Palacio Nacional y reportar lo que ahí sucede, me invento una fuente, me invento un comentario anónimo de alguien que dice que el presidente tal o que el presidente tal, y entonces tengo una nota. Estoy especulando, lo han hecho con absolutamente todo. Bueno, uno de los episodios más recientes y más chistosos fue que López Dóriga y algún otro más que no recuerdo, tenían la certeza, porque ya se los habían confirmado, una fuente anónima de Palacio Nacional cercana a la Embajada de Estados Unidos, que el avión presidencial de Estados Unidos no iba a poder aterrizar en el AIFA, ¿no? Entonces ya tenían la certeza, ya habían informado eso, y estaban especulando. Y al día siguiente o a los 2 días aterrizó el avión. Tristemente, pues no tienen credibilidad, ¿no? Y acá lo que tendríamos que hacer como comunicadores, como miembros del movimiento, del partido, como simpatizantes, como lo quieras decir, como personas que estamos de una u otra manera en esta disputa política y mediática, pues es saber reconocer las especulaciones y no caer en esos juegos. Porque también ahí actúa un problema que es de buena fe quizá, pero que nos toma por sorpresa o que nos agarra desprevenidos y entonces podemos comenzar a especular nosotros, ¿no? Con esas especulaciones que hace la derecha, en lugar de darnos cuenta de la actuación, de hacia dónde nos están arrastrando, que es un poco la misma lógica que cuando hay conflictos entre compañeros del movimiento, ¿no? Que podemos estar o no de acuerdo, pero nos arrastra ese debate que instiga la derecha, los medios tradicionales, y por tomar partido, por opinar, por genuina preocupación, pues entramos a hacer esa cámara de eco que no está alimentando el debate en serio. Con la salud del presidente podemos caer en ese mismo juego, ¿no? Los medios nos arrastran a hablar de algo que en realidad no deberíamos estar hablando, no porque fuera un secreto, sino porque ya el presidente nos informó y todo lo demás se vuelve especulación, ¿no? Es una cuestión de leer no solamente el texto, sino el subtexto, leer entre líneas, saber quién está dando qué mensaje y con qué intención, que es algo pues un poco más complicado de hacer que de decir, pero que creo que podemos ir avanzando hacia allá. Ya hemos dado pasos en esa educación colectiva que hemos tenido en este proceso de aprendizaje, de crítica a los medios hegemónicos y a los medios no tradicionales, porque este programa, como otros y como casi todos o todos, no está exento, nadie está exento de ser criticado y revisado, y eso es positivo. Demos ese paso como movimiento transformador, como Morena o como movimiento López Obradorista, para no caer en esas provocaciones mediáticas, que es muy importante. Sí, es verdad, es verdad. El tiempo se nos está terminando, pero lo dijo bien el secretario de Gobernación hoy en la mañanera, dijo eso quisiera, ¿no? Cuando hablaban del infarto, del desvanecimiento, del desmayo, que incluso un periódico en Yucatán lo puso en su primera plana, dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, eso quisieran. Sí, en realidad eso es lo que ellos quisieran, como aquí ya bien apuntaste y como coincidimos. Te agradezco muchísimo el que hayas venido esta tarde a platicar conmigo, mi querido Rodrigo. Yo también te agradezco, Jonathan, un saludo a los compañeros y compañeras de Sin Censura y esperemos estar acá pronto. Claro que sí, las veces que quieras, por supuesto.